Hola, buenos días. Este es otro capítulo de Apolíneos y en esta ocasión nos acompaña Elizabeth Ramírez. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias Cecilia por la invitación. Gracias a la doctora Jessica también por invitarme a participar en este programa. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Vamos a estar hablando más que nada sobre educación y desarrollo. Me permito leer la semblanza de Elizabeth Ramírez. Ella es actualmente doctoranda en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue la fundadora de proyectos como Quimacul y Universidad de Barrios. Durante 3 años formó parte de la Universidad de la Ciencia de Seguridad, donde instala la unidad de igualdad de género. Actualmente es titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y docente universitaria. Bueno, para abrir el diálogo, me gustaría hacerte unas preguntas. Para empezar, ¿qué consideras que es la educación para el desarrollo? Sí, me parece muy oportuno que tengamos oportunidad de abordar este tema el día de hoy, comenzando principalmente por definir qué es educación para el desarrollo. Es importante que tomamos en cuenta que la educación para el desarrollo es un proceso educativo que es constante, es decir, es un proceso dinámico, constante, que se ha ido transformando y que lo que permite es que favorezca esta comprensión de cómo son estas interrelaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se establecen en el sur. Es decir, nos referimos a aquellos países que se encuentran o que se identifican como países desarrollados y a aquellos países que están en vías de desarrollo. Porque la educación de desarrollo lo que permite es el que podamos tener una mayor conciencia sobre cuáles son las desigualdades que hay a nivel mundial, estas desigualdades planetarias, tanto en el reparto de la riqueza como en el reparto del poder, qué es lo que las está, qué propicia, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de estas desigualdades. Porque lo que promueve la educación para el desarrollo es que se puedan desarrollar valores y actitudes relacionados con temas tanto de justicia social y de solidaridad. Entonces, la educación para el desarrollo lo que busca es encontrar vías para poder alcanzar un mejor desarrollo humano, un desarrollo sostenible. Entonces, como también te comentaba, es un concepto amplio, es un concepto que abarca diferentes dimensiones y que nosotros podemos ver que la educación para el desarrollo se da en ámbitos formales, como es el aula, la universidad, pero también en educación no formal. También a través de esos canales se puede trabajar en educar con este concepto de educación para el desarrollo. Sí, sí, principalmente porque pues si la educación tampoco se limita como tan solo al aula, es más como una cuestión más cultural de lo que compartimos entre nosotros, sobre los valores que transmitimos, que vivimos, experimentamos. Y me parece muy interesante y muy valioso incluir el tema del desarrollo en la educación, pues es importante, pues incluso también el desarrollo, existen muchas ramas para y muchas áreas de oportunidad. Y bueno, precisamente abarcando un poquito de esto, ¿tú qué áreas o dimensiones crees que abarca la educación para el desarrollo? Sí, como lo comentaba en esta parte introductoria, la educación para el desarrollo es un concepto que es amplio, que es dinámico, que tiene diferentes dimensiones. Una de ellas es primeramente abarcar como esta dimensión cognitiva. ¿A qué nos referimos con la definición, la dimensión cognitiva? El que la persona sea capaz de poder tener este análisis, precisamente de análisis de estas desigualdades que hay. ¿Cuáles son, por ejemplo, las causas de que existan temas de desigualdad, de pobreza? ¿Por qué algunas catástrofes afectan más a unas regiones que a otras? El que tengas un conocimiento de cuáles son como estas acciones humanitarias que se dan en el mundo, qué es lo que se está haciendo para poder
de alguna manera equilibrar estas desigualdades que hay en el mundo. Entonces, esta dimensión cognitiva te permite tener como este análisis general de la situación global que sucede. Y para eso es importante que se puedan tener como herramientas tanto de economía como de política, como de historia, como de antropología, como de medio ambiente. Es decir, estos conocimientos bases que te permitan hacer como este análisis global de la situación. Entonces, una herramienta muy importante de la dimensión de la educación para el desarrollo es reforzar esta parte cognitiva, que es la parte de los conocimientos. ¿Conocimientos en qué? En estos temas. Y eso te va a permitir el poder hacer estos análisis, esta visión. Pero también es importante que en este tipo de educación se promueva la dimensión de valores y la dimensión de actitudes, porque como lo comentaba al inicio, la educación para el desarrollo va enfocado en el hecho de que se promuevan valores como la solidaridad, valores como la justicia social, pero que también se fortalezcan herramientas en el estudiante, en las personas, que vayan encaminadas a desarrollar una capacidad crítica, una capacidad cuestionadora de lo que está sucediendo, una capacidad también para poder argumentar de una forma fundamentada, una capacidad para poder trabajar en equipo y poder llevar a cabo en este trabajo colaborativo en equipo estos análisis de la información. Entonces, es importante que este tipo de habilidades, esta capacidad crítica, también se desarrolle. Por eso es esta otra dimensión que va enfocada a los valores y a las actitudes. También hay una dimensión global, es decir, es importante tener una visión general de lo que está sucediendo en el mundo, no nada más centrado en cuestiones localistas, es decir, cómo relaciono lo local, lo que está sucediendo aquí en mi región, en mi contexto, con lo que está sucediendo en un ámbito más global. Al final estamos viviendo en un mundo globalizado en que las situaciones, las problemáticas que se están presentando tiene relación también con lo que está sucediendo en un contexto internacional. Entonces, en esta dimensión global nos permite tener como un enfoque mucho más integrador de la información y el poder de alguna manera analizar lo que sucede en el ámbito local con este ámbito internacional global y que esto nos permita encontrar explicaciones sobre esta realidad que está aconteciendo, sobre estos conflictos que están sucediendo, sobre tener una mayor comprensión sobre el tema, por ejemplo, de derechos humanos, de medio ambiente. Entonces, esa es una dimensión global de la educación para el desarrollo. También hay la otra dimensión que abarca la educación para el desarrollo, es esta capacidad crítica. Entonces, esta capacidad crítica para también nosotros autocuestionarnos y decir, cuáles son mis prejuicios que yo tengo y que desde estos prejuicios puede ser que yo estoy interpretando una realidad, cuáles son esos estereotipos que de alguna manera, pues culturalmente se han estado ahí arraigando y que eso no me permite tener como una visión global, sino que lo encierro a un etnocentrismo, ¿verdad? De interpretarlo de acuerdo a mi realidad de lo que estoy viviendo. Entonces, lo que se busca es que también en el estudiante se pueda desarrollar esta capacidad crítica. Y también otra dimensión de la educación para el desarrollo es que es una educación participativa. O sea, parte también del interés de los estudiantes por ir conociendo, adentrándote en este tipo de temas con los conocimientos previos que ellos tengan y con este desarrollo del pensamiento crítico y análisis que vaya desarrollando. Esas serían como las grandes dimensiones de la educación para el desarrollo. Me parecen muy interesantes todas las que mencionas, porque, bueno, primero que nada, pues sí es necesario pues, estar informados de lo que sucede a nuestro alrededor, a nivel, incluso también a nivel global. Y es tan solo así que, o sea, conociendo más, que podemos como desarrollar esta mentalidad crítica también, pues precisamente lo que comentas de análisis, pero pues el ideal es no dejarlo tan solo ahí, sino también como actuar
no dejan de ser pues problemáticas en nuestro entorno. Entonces, sí me parece muy interesante todas estas áreas. Y también el reconocer que, bueno, podríamos estar sesgados, podemos tener estos prejuicios que pues indirectamente pueden existir en nuestros propios contextos, pero pues el reconocerlos y el saber que pues tal vez la verdad sea una distinta a la que estábamos inmersos. Y con eso te sigo preguntando, ¿la educación para el desarrollo ha tenido alguna evolución a través del tiempo? Sí, precisamente ahorita que voy a retomar más adelante lo que comentas de esta importancia de el conocer para actuar. La educación para el desarrollo como tal sí ha tenido una evolución. Vamos a irnos centrando en una línea del tiempo, la década de los 40, que es cuando empieza de manera incipiente este concepto de educación para el desarrollo, pero todavía no pudiéramos hablar como una educación para el desarrollo como tal, con estas características que al inicio introduje. ¿Por qué? Porque cuando inicia la educación para el desarrollo, o sea, los antecedentes, nos centramos más en acciones mucho más asistencialistas, mucho más paternalistas. Estamos hablando que las acciones que surgen en estas décadas de los 40, principios de los 50, estamos hablando que son como respuestas inmediatas a situaciones de conflicto. Se refiere más, por ejemplo, a acciones humanitarias. Ahí tuvo mucha preponderancia el papel por ejemplo, desde la religión, de las instituciones religiosas, de las instituciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional, porque el papel principal era brindar asistencia a aquellas regiones, a aquellos países donde estaban en una situación de catástrofe o una situación de extrema pobreza. Entonces, aquí era como lo inmediato era dar. Entonces, la educación para el desarrollo se llevaba a través de campañas de sensibilización que eran como muy gráficas en cuestión de decir, ah, bueno, pues ayudemos a los niños de tal región que están en una situación de emergencia. Entonces era a través de la imagen del niño con alguna situación notable de pobreza, de descuido, y era como que a través de eso se buscaba sensibilizar, porque lo que importaba era a través como de estas donaciones. Surgió mucho, por ejemplo, estos apadrinazgos, apadrina un niño en esta situación, aunque nunca hubiera como este contacto, o sea, tú dabas como o sea, daba este tipo de apoyo, y pues la verdad es que ya no tenías como el contacto de saber, bueno, ¿y qué pasó con mi donación? ¿Hubo algún avance, un progreso, una interacción entre la persona que lo recibía o el padrino? Pero hacia eso iba enfocada la educación para el desarrollo. Era todavía una visión muy asistencialista, una visión paternalista. Una frase que yo identifico en esta etapa es, pues a las personas hay que darles el pescado para que ellas puedan comer. Pero hasta ahí, ¿verdad? Era como esta parte de dar asistencia. Más adelante, vamos hablando ya situándonos en la época de los 60, empieza otro tipo que se habla que es la segunda generación de la educación para el desarrollo. Aquí el modelo que prevalecía se le conoce incluso como la generación desarrollista. Es decir, aquí lo que se cuestionaban los países, por ejemplo, en desarrollo, es decir, pues hay que dotar de infraestructura, hay que brindar capacidades técnicas para que estos países que están en vías de desarrollo puedan salir adelante. Entonces era como la capacitación, el poder dar los instrumentos adecuados, la modernidad, modernizarlos en el uso de tecnologías. Entonces, la educación para el desarrollo iba muy enfocada a eso. Era como esta visión de que, pues, las personas que quieran salir adelante con esta inyección de estos insumos, de esta tecnología, de esta capacitación, pues las personas van a salir adelante. Pero en esta segunda generación todavía no había como estos cuestionamientos, bueno, ¿y por qué surgen estas desigualdades? ¿O por qué estas personas se encuentran en esta situación de desventaja?
sino que era como las personas que quieran con este tipo de servicios van a poder superar su situación de pobreza. Por eso se le conoce como una segunda generación desarrollista. Ahí, por ejemplo, una frase característica es, bueno, es que si le das un pescado, comen un día, pero si le das una caña y les enseñas a pescar, pues van a comer todos los días. Era como esta visión. Sin embargo, este concepto va evolucionando y vamos situándonos en la época de los 70s, en finales de los 60, ubiquémonos en ese periodo, que es un periodo donde hay mucho movimiento social, hay muchos cuestionamientos a las estructuras, a estas causas de la pobreza, y entonces estamos viendo el surgimiento de una educación para el desarrollo mucho más crítica, mucho más cuestionadora de por qué se están dando estas desigualdades. O sea, se cuestiona que no es nada más como dar las herramientas, sino que hay otras situaciones estructurales, culturales, que están situando a estas regiones en una situación de desventaja. Entonces, ahí podemos hablar que a través de esta etapa, de esta tercera generación, que es una generación mucho más crítica, es cuando empieza realmente el concepto de educación del desarrollo. Y hay una frase que puede ser como un poco ilustrativa, que en esta generación pues te preguntas, ya no te preguntas eh, el tema de si tienen cañas para pescar, sino es, bueno, ¿por qué no tienen suficientes cañas para pescar? ¿Qué es lo que impide que el pescador o los pescadores lleguen al río? Porque si llegan al río no hay suficiente peces. Entonces empieza a cuestionarse, ¿verdad? Realmente cuál es la situación que está impidiendo que las personas puedan tener un acceso a mayor oportunidades de desarrollo. Y entonces va evolucionando el concepto y llegamos a la década de los 80, que se conoce como la cuarta generación del desarrollo. Entonces ahí empieza ya a diversificarse la agenda de educación para el desarrollo. Se empiezan a incluir conceptos como el desarrollo humano, empiezan a establecerse conceptos como el desarrollo sostenible, empiezan a haber conceptos más, a cuestionarse temas como la equidad e igualdad de género, como la educación para la paz. Entonces empieza a verse otro modelo de desarrollo mucho más enfocado también al temas de, por ejemplo, del medio ambiente. Y entonces ahí, por ejemplo, una frase ilustrativa de esta cuarta generación es, pues, que se asegure el acceso equitativo al río para poder tener un acceso equitativo hacia los peces y cómo aseguras que generaciones presentes y generaciones futuras tengan acceso a seguir pescando. ¿Cómo se hace el río que el río sea sostenible? Entonces se empieza a ver estos tipos cuestionamientos en el tema del desarrollo. Llegamos a la década de los 90 con una quinta generación, donde en esta quinta generación de educación para el desarrollo se veía que era muy importante que hubiera una visión global de la situación. Entonces, hablamos de educar a ciudadanos globales, a ciudadanos que vean cómo desde lo local tiene un impacto en lo internacional, tiene impacto en lo global. Vemos cómo en la educación para el desarrollo se ponen como centro temas como la democracia, los derechos humanos, esta conciencia de que somos ciudadanos globales. Entonces ahí yo lo identifico como todos tenemos derecho a la alimentación, todos tenemos derecho al acceso de sus peces en el río, y el Estado tiene esta obligación de respetarnos, de proteger y de garantizarnos que tengamos derecho a este acceso a tener alimentos, a proveernos de alimentos. Entonces, el modelo de las 5 generaciones abarca hasta estas 5 generaciones. Sin embargo, recientemente se habla de una sexta generación, y ahí lo relaciono con lo que tú comentabas de el actuar. ¿Por qué? Porque la sexta generación habla así. No es solamente que seas consciente de que seas un ciudadano global, sino que también seas un transformador social.
Entonces, la sexta generación de la educación para el desarrollo habla de la educación para la transformación social. Es decir, pasar más allá del tema de tener conciencia, sino qué podemos hacer para generar estos cambios en nuestro entorno, qué podemos hacer para poder tener un mayor impacto. Entonces, vemos cómo la educación para la forma en cómo se educa ahora para en la educación para el desarrollo, pues va encaminado precisamente a eso, a tener como esta conciencia de sí ser un ciudadano global, pero también un ciudadano que busca transformar la realidad, busca ser un transformador social. Entonces, esa ha sido como la evolución de la educación para el desarrollo. Muchas gracias. Creo que en esta última generación radica la mayor importancia del tema y me parece muy interesante todo lo que discutimos. Bueno, muchas gracias, maestra Elizabeth Ramírez, por compartirnos su tiempo, por poder dedicarnos un poquito para platicar de esto. Sí, no, gracias a ustedes, ¿verdad? Y sobre todo, pues, nada más quiero cerrar comentando que la educación para el desarrollo es un proceso educativo que tiene como finalidad promover esta formación, esta de ciudadanos globales y críticos que transformen el mundo. ¿Para qué? Para que esto sea un lugar más justo y para que estos ciudadanos promuevan, respeten y defiendan los derechos humanos. Me parece muy importante. Muchas gracias.